Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y el tema de hoy es originado por varias dudas que ustedes tienen. Y el título o lo titulamos como las 20 preguntas más frecuentes sobre modalidad 40. Esto es porque de verdad hay muchas personas que tienen dudas y que algunas son más frecuentes que otras, son reiterativas. Entonces vamos a tratar de ver estas preguntas que en realidad, pues, si ustedes las cuentan, no van a ser 20, tal vez sean un poquito más, pero iniciamos la idea con unas 20 preguntas que son las más frecuentes. Primero, no como pregunta, pero creo que siempre es una duda que muchos tienen es, ¿qué es modalidad 40? Lo vamos a ver, todas las respuestas van a ser lo más simples posibles. ¿Qué es modalidad 40? Es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley del IMSS nos permite cotizar, si nos quedamos sin un patrón, si nos dieron de baja, nos permite cotizar en esta modalidad pagando nosotros las cuotas y que logramos pues que nos aumenten nuestras semanas y nuestro promedio de sueldo, que bueno, esta es otra de las preguntas. Todo esto, la modalidad 40 está basado en ley y es otra de las preguntas. ¿Está bajo ley modalidad 40? Porque muchas personas tal vez tengan el temor de decir, bueno, modalidad 40 es como a lo mejor un arreglo por ahí que no esté basado en ley. No, modalidad 40 está basado en la Ley del Seguro Social, artículos 218, 219, 220. Entonces vamos a empezar en realidad con la primera pregunta que normalmente nos hacen y es ¿qué requisitos debo de cumplir en modalidad 40? De una forma rápida sabemos que es estar dado de baja con un patrón formal, tener por lo menos o como mínimo 52 semanas en los últimos 5 años antes de esta última baja. En este caso, bueno, que no haya pasado más de 5 años a partir de nuestra última baja a la fecha en que nosotros queremos inscribirnos. Otra pregunta es, ¿debo tener 500 semanas para poder inscribirme? No. Precisamente en el artículo 218, que les voy a leer los dos primeros renglones, nos habla de que no debemos de tener 500 semanas, sino dice que el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo. Esto se los confirma. Ustedes deben de tener este conocimiento para que puedan ir descartando esas dudas que tienen. Entonces, dice, ¿puedo reingresar a modalidad 40? Sí, sí se puede reingresar. Y de igual manera les voy a leer unas líneas del artículo 220 en donde nos dice, el asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. Es decir, la misma ley en el artículo 220 nos está diciendo que sí, que puede haber un reingreso. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo se tiene que pagar modalidad 40? Esto también es muy recurrente esta duda. Muchas personas tienen la creencia de que se debe de pagar modalidad 40 por lo menos 5 años. No. La mensualidad o el pago de modalidad 40 es a través de modalidad adelantada. Si usted se inscribe, va a pagar por adelantado el primer mes. Usted puede dejar de pagar y solo paga un mes. Puede pagar un mes o puede pagar los años que requiera. Lo que siempre nosotros les comentamos es que precisamente para eso sirve la asesoría,
para que le hagan los cálculos necesarios y que usted sepa cuánto es el tiempo que le conviene pagar a usted en particular. ¿Cuál es el mejor plan para usted de pagar? Y ahí va incluido cuánto tiempo tengo que pagar y con qué salario puedo pagar. Otra pregunta es, ¿puedo pagar menos de un año? Que esto de alguna manera ya lo contestamos. Puede pagar menos de un año y puede pagar el tiempo que usted decida, de acuerdo a una planeación que a usted le convenga. Otra pregunta es, ¿cuál es la cantidad mínima y máxima para pagar modalidad 40? Aquí podría haber dos cuestiones, es decir, el sueldo mínimo con el que me permite modalidad 40 cotizar es el último con el que usted fue dado de baja. Es decir, no puede inscribirse con un sueldo menor al último que tuvo con el último patrón. Pero en un momento dado, si usted regresa a laborar y obtiene un sueldo menor, bueno, el mínimo con el que se puede ingresar es con el salario mínimo del Distrito Federal, que en este año 2021 es de 141.70. Ese es con el mínimo que puede usted inscribirse en modalidad 40. Y el máximo, ya lo hemos visto, que es con el tope de 25 UMAS, que en este año 2021 es de 2.240.50, y que mensual en un mes de 30 días significa el pago de 6.771.90. Otra pregunta muy recurrente es, ¿se puede pagar retroactivo en modalidad 40? Sí, podemos pagar retroactivo. Esa es una opción que nos da este régimen, que considerando que a veces, y lo hemos platicado muchas veces, pues hay que planear y hay que ver de dónde obtenemos recursos para poder estar haciendo estos pagos mensuales, que la situación está muy difícil y que no es fácil, sí, efectivamente, y que a veces me dicen, pero si lo que yo quiero, como ya se los he comentado en otros videos, me dicen de verdad, si yo lo que necesito es recibir dinero, ¿de dónde voy a sacar para pagar un retroactivo? Es una situación que cada uno debe de ver. Hay personas que hacen un gran esfuerzo y logran obtener esa posibilidad de poder pagar ese retroactivo, que es con una única oportunidad, en el sentido de que una vez si usted se inscribe a partir del día actual, ya no va a poder hacer ese pago de retroactivo. Ese retroactivo se permite pagar a partir del día siguiente de su última fecha de baja, hasta la fecha en que se inscribe como retroactivo. Hay que pagar también recargos y actualizaciones, y a veces sí es una cantidad significativa dependiendo del tiempo y del sueldo con el que vaya a pagar. Sin embargo, para muchas personas sí es una gran oportunidad de lograr obtener una excelente pensión. Entonces sí se puede pagar retroactivo, y únicamente si lo hace en el momento de que se inscriba. Si se inscribe sin pagar retroactivo, ya no hay esa posibilidad de pagarlo. Se tiene que hacer ese mismo día de la inscripción, pagar en una sola exhibición tanto el monto del pago retroactivo como de recargos y actualizaciones. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué beneficios me proporciona modalidad 40? Bueno, hemos visto en otros videos que modalidad 40 pues nos permite principalmente cotizar más semanas
y con ello aumentar las semanas que tenemos para que aumente nuestro cálculo de pensión. Aquí es dependiendo de la decisión de cada uno, de las necesidades y requerimientos de cada uno. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años. El tiempo que usted necesite y que le convenga. También, y de la mano, va que si cotizo, pues también puedo cotizar con un salario más alto al que yo tenía, y esto me va a aumentar el promedio de mi sueldo de las últimas 250 semanas, y es el que se toma para calcular mi pensión. Estos serían pues los dos principales beneficios. Sabemos que al pagar modalidad 40 tenemos el pago de 2 seguros, que es el de invalidez y vida, y el de cesantía en edad avanzada, que es el que nos permite pensionarnos. Otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente es ¿cómo me puedo inscribir en modalidad 40? Recuerden que prácticamente para todos estos temas hay un video. Ustedes lo pueden ver para ver en particular este tema. En este caso de cómo me puedo inscribir, en la pregunta, pues bueno, sabemos que puede ser en línea o puede ser presencialmente en ventanilla. En línea es una opción que nos facilita el hacerlo desde nuestra casa, los 365 días del año. Y solo recuerden que modalidad 40, si quieren ustedes pagar un retroactivo, no pueden hacerlo en línea. En línea no se puede pagar retroactivo. Esto sí tiene que ser en ventanilla. Y en ventanilla, la inscripción, sabemos que tenemos que estar presentes muy temprano porque hay unas filas muy grandes desde muy temprano, y sobre todo si vamos a pagar retroactivo porque es una boleta por cada mes. Es un trámite un poquito tardado, tienen que ir al banco, pagarlo, regresar. Aún en el caso de que no vayan a pagar retroactivo, pues es llegar temprano para que les hagan su trámite con calma y que ustedes logren llegar a buen fin en este trámite. Otra pregunta es, al aportar a modalidad 40, ¿aporto a Infonavit? No. Modalidad 40 no aporta a Infonavit. Entonces, si tienen esa inquietud o esa necesidad, pues no sería la modalidad que les convenga. Otra pregunta es, me inscribí a modalidad 40 y dejé de pagar. ¿Qué pasa? En este caso, tienes 1 año como máximo para que tú reactives esa inscripción. Porque a los 2 meses nos dice la ley que te va a dar de baja en modalidad 40, pero tienes 12 meses para regresar y activar este trámite. Obviamente tienes que pagar los meses que dejaste de pagar y pagar ese retroactivo junto con recargos y actualizaciones, pero tienes hasta 12 meses. No dejes hasta el último día, hasta el trámite antes, para que se te pueda reactivar, porque si de alguna manera dejas pasar más de 1 año, tienes que volver a cotizar con un patrón por lo menos 1 año para que modalidad 40 te permita volver a inscribirte. Otra pregunta es, ¿modalidad 40 me conviene después de los 60? Yo siempre he dicho en todos los videos que modalidad 40 siempre conviene. Y lo reitero, pero hay excepciones. Siempre deben de hacer un análisis, les deben de hacer una planeación, porque a veces los cálculos nos dan sorpresas por algún dato en particular que alguno de ustedes tenga. Es decir, puede ser que por el promedio de sueldo que pueda suceder, que en años anteriores se esté promediando, se tenga que promediar un sueldo muy, muy bajo. Y entonces
ahí se pierde mucha posibilidad de que mi sueldo promedio sea bueno. Me baja mucho el cálculo de mi pensión. Y entonces, aunque yo pague, por ejemplo, alguien pague un año con modalidad 40, pero no hizo ese cálculo antes, puede ser que tenga un sueldo igual que si no lo hubiera pagado. Finalmente va a obtener tal vez una pensión mínima garantizada que iguale a lo que va a lograr habiendo pagado un año. Cada caso es particular, se tiene que hacer un análisis y cálculo para ver de verdad que ustedes vean si les conviene pagar modalidad 40. Que yo siempre les digo y les reitero, en el 95% de los casos conviene. Otra pregunta es, ¿se puede modificar el salario en modalidad 40 una vez que nosotros nos dimos de alta con un sueldo? Nos menciona, o de acuerdo a lo que está establecido, no sería posible. Sin embargo, si sucede en alguna situación que usted en un momento dejó de pagar y tiene que ir a reactivar, bueno, entonces en ese caso podría reactivarlo ya. Si es que hubo un cambio de este sueldo, bueno, lo puede reactivar con el nuevo sueldo. Pero en general, el que usted vaya y diga quiero hacer el cambio no está permitido. Otra pregunta es, si me quedo sin trabajo, ¿me puedo inscribir en modalidad 40 las veces que yo quiera? Sí, sí, y es una buena opción para que sus semanas cotizadas sigan, continúen sumándose y no se trunquen cada vez que usted se queda sin trabajo. Obviamente sabemos que tiene que cotizar, ahí tiene que hacer un análisis porque tiene que cotizar con el último sueldo con el que lo dieron de baja. Entonces ahí es un análisis de dónde voy a obtener o si puedo seguir pagando en esa cantidad, u obviamente, pues bueno, puede ser que después de un sueldo un poquito alto, pues usted consiguió un trabajo con un salario menor, bueno, eso lo ayudaría. Pero si tiene la posibilidad, hágalo, porque sus semanas cotizadas van a seguir sumando. Y a veces son periodos un poco largos, en los que tal vez, por ejemplo, se pueda dedicar a otra actividad en donde no está dado de alta en el IMSS. Y entonces es una muy buena opción que cotice usted esos periodos en modalidad 40 y así siga sumando semanas. Otra pregunta es, ¿debo pagar siempre topado los últimos 5 años? No, de ninguna manera. Es lo idóneo en un momento dado porque estos 5 años es lo que va a significar su sueldo promedio para el cálculo de su pensión, pero usted puede pagar modalidad 40 con el sueldo que usted decida, así sean el primer año, 2 años o los últimos 5 años. Es el sueldo con el que usted pueda y al que usted le convenga. Entonces, vuelvo a repetir, lo ideal sería en un momento dado, pues que si fuera el mayor sueldo con el que usted puede cotizar, porque es con el que se va a promediar y es uno de los elementos que se va a tomar para el cálculo de su pensión. Otra pregunta es, ¿puedo pagar adelantado modalidad 40? No. Se puede pagar retroactivo, como ya lo vimos, pero de forma adelantada no. Otra pregunta es, ¿puedo bajar el sueldo de cotización? Estando cotizando, ¿puedo bajar el sueldo de cotización en modalidad 40? Bueno, así como vimos que no se puede aumentar, pues de igual manera no lo puede bajar. Siempre tiene que ser
hacia arriba, a menos que deje de pagar en un momento dado, pero le van a requerir que vuelva a cotizar un año por lo menos, para que si en ese caso el sueldo ya es menor, pues pueda regresar a modalidad 40 después de ese año de cotizar con un patrón, con ese sueldo menor al que tenía. Dice, ¿es cierto que puedo pagar retroactivo desde el día de mi baja? Bueno, en realidad desde el día siguiente a su baja. Sí, sí se puede pagar, ya lo vimos, pero es a partir del día siguiente de la baja. Dice, ¿suma puntos para Infonavit modalidad 40? No. Modalidad 40 no le aporta a Infonavit. Entonces, si ese es uno de sus requerimientos, pues no sería esa opción de régimen. Dice, modalidad 40, ¿incluye atención médica? No. Modalidad 40, esa es una de las desventajas, como lo hemos visto, de modalidad 40, que no nos permite o no nos otorga esta atención médica. Tenemos que contratar por nuestra cuenta alguna opción igual dentro del IMSS, un seguro familiar o un seguro particular, que sabemos, y yo lo he comentado, son muy caros, a veces inaccesibles, pero un seguro familiar o algún familiar de usted, un hijo, lo puede dar de alta. Si uno de sus hijos ya trabaja, puede darlo de alta. Entonces creo que ahí es una buena opción. Otra pregunta es, dice, ¿cuáles son las principales complicaciones para inscribirse a modalidad 40? Bueno, fuera de, creo que modalidad 40 para inscribirse administrativamente o técnicamente no tiene complicaciones. Sin embargo, puede haber complicaciones del tipo particular, económico. En este caso, por ejemplo, pues muchas veces la persona está vigente con un sueldo bajo y quisiera cotizar en modalidad 40 para aumentar ese sueldo, pero si renuncia a su trabajo, pues se queda sin un ingreso fijo que le permita hacer este movimiento. Puede ser un círculo. Ese sería tal vez uno de los principales obstáculos, el que tiene que analizar muy bien y planear muy bien, consultarlo. Creo que cuando solicitan una asesoría, se les da una asesoría, pues se pueden encontrar opciones, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me han comentado, es que mi patrón me dice que, bueno, pues me da de baja, pero si me da de baja, pues yo con qué ingreso pago modalidad 40. Entonces, hay que buscar esa opción, y sí creo que eso es uno de los mayores obstáculos, el que tengo que ver cómo logro hacer este proceso. Y bueno, la última pregunta es que si se aporta la Afore cotizando en modalidad 40. Sí, sí se aporta a la Afore, y esas aportaciones que se hacen se le van a usted a regresar después de que se pensione y haga sus retiros en el Afore. Ahí van a estar en las cuentas de ahorro para el retiro 97 en este caso, y puede hacer el retiro en ese momento. Pues bueno, sé que quedan muchas preguntas más sobre modalidad 40 fuera. Tal vez hagamos una segunda sesión de preguntas, porque de verdad son muchas las dudas que tienen ustedes y que nos las hacen llegar. Pero bueno, creo que en este primer apartado, en este primer grupo de preguntas, abarcamos algunas, tal vez las más reiterativas de ustedes.
Como siempre, yo les aconsejo que busquen una asesoría. De verdad que a veces se hacen cálculos y nos damos cuenta de errores que se pueden cometer al querer hacer una cotización con una cierta cantidad en un cierto número, y que tal vez al ver el cálculo me doy cuenta que con un poquito más o incluso con menos es una mejor opción para mí. Yo los invito a que se acerquen, en este caso a nosotros, si gustan apoyarse en nosotros para una planeación de pensión. Con mucho gusto los apoyamos. Les reitero también el que si tienen alguna duda, el que si tienen algún comentario, con mucho gusto los recibimos y se los contestamos lo más pronto posible, porque sabemos que son dudas que ustedes tienen o necesidad de información que ustedes tienen y que es importante que la tengan lo más pronto posible. Lo tratamos de hacer. Y sí les solicito, por favor, que se suscriban si les interesa el canal. Lo hacemos con mucho gusto, que le den un like, que lo compartan con gente que crean que les puede servir esta información, que lo compartan con su familia para que se suscriban y que todos puedan tener acceso o que les lleguen las informaciones que nosotros con mucho cariño pues les proporcionamos. Y también quiero agradecer de verdad mucho a toda la gente que me escribe, que me hace algún comentario. Eso nos enriquece mucho. Se los agradezco muchísimo también a las personas que se han suscrito. De verdad no saben cómo se los agradecemos, porque eso pues también nos ayuda. Y como siempre, yo les reitero que pueden escribirnos contando su caso a nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, o a nuestro número de WhatsApp, que siempre aparece aquí en el video. Y como siempre, les agradezco mucho su atención y les doy las gracias y buenas tardes.